El anuncio, Feri y Rulo, hemos dado cuenta y lo seguiremos dando cuenta hasta poder entenderlo de qué se trata. Sí, claro, y seguiremos el avance y las repercusiones. Tenemos mucho hoy, ¿eh? Un título como para presentar a nuestro invitado. La importancia de tener a la CGT siendo auspiciante, yo creo, y principal presentadora de una de las medidas más importantes que se han tomado en los últimos tiempos, a mi criterio. Es Héctor Daer, titular de la CGT, hombre de confianza y me parece en el cual se apoya Sergio Massa mucho con respecto a lo que tiene que ver su relación con los trabajadores, ¿no? Que me parece que es fundamental además para una campaña del peronismo como esta que se enfrenta tan complicada, tan difícil. ¿Cómo viene lo que viene? A ver, primero que nada, son muy generosas las palabras de la presentación, las agradezco. Decir que no es solamente un anuncio, es un cambio fundamental en el concepto de matriz tributaria de nuestro país, ¿no? Nosotros venimos hablando permanentemente en que tenemos que cambiar la matriz tributaria en los términos de que sea más equitativa en la distribución de la riqueza, y me parece que esto de plantear, sacar a los trabajadores y trabajadoras de este impuesto injusto, más allá de los montos que toque, etcétera, etcétera, me parece algo fundamental. Y para los que dicen de que esto no tiene participación, digamos, o coparticipación en el financiamiento, también el ministro fue muy claro en decir esto se compensa con el impuesto país. Que el impuesto país actúa en defensa del trabajo argentino, actúa en defensa del valor agregado de la producción nacional. Me parece que esto es un cambio troncal en las decisiones. Por supuesto, el ministro fue un poquito más allá, dijo que también está estudiando cambios en el IVA, que esto es uno de los temas también pendientes, porque la verdad que pague el 21% de IVA, el que menos tiene y menos gana, sí. y ese 21 también lo pague el que más tiene y más gana, me parece que distorsiona la equidad distributiva de un impuesto o de un sistema fiscal, mejor dicho. Héctor, ¿tuvimos alguna experiencia? Mauricio Macri había eliminado, recordemos, el IVA de algunos productos, que no fue una experiencia positiva porque enseguida la especulación se llevó puesto, no vio, digamos, el consumidor la diferencia en la góndola. Mi pregunta es, ¿qué mirada tiene la CGT con respecto a los formadores de precios y a la especulación que vemos con esta inflación? Porque eso también se come los salarios, ¿no? Se come los altos salarios y los bajos salarios sobre todo. Mira, nosotros venimos permanentemente insistiendo no solo la formación de precios, ustedes saben que los alimentos son precios básicos de la economía, igual que la energía, etcétera, etcétera, pero hay también una cadena de valor que está absolutamente distorsionada y que cuesta muchísimo ponerla en caja en procesos donde la inflación es alta. Esto también hay que decirlo, ¿no? No es fácil hacer un seguimiento permanente más allá de que vos vayas a la producción concentrada. Hablemos de alimento, que es algo sí, claro, más que crítico en este proceso. Tenés distorsiones en el mercado de la carne. Sí, prácticamente está dolarizado, ese es el problema, ¿no? Sí, dolarizado sí, no tendría que estar totalmente dolarizado porque no tiene todo, explicación, pero no las todo empresas tiene lo trasladan. Bueno, valor y en el dólar, ámbito ¿no? de la actividad que vos presidís, los trabajadores que vos acompañás, ni hablar. Mira, tenemos algunas ediciones. ¿Qué piensa la oposición? Y nos gustaría conocer tu opinión. Por favor. El ministro de Economía ayer hizo el anuncio.
Ahí está. Mauricio Macri dice, adhiero a lo que dijo nuestra candidata, es un mamarracho electoral. Se está refiriendo a la medida que anunció ayer Sergio Massa con los sindicatos, la eliminación de la reducción y eliminación del impuesto a las ganancias. Mauricio Macri que hizo campaña, recordemos, prometiendo la eliminación y luego duplicó la cantidad de trabajadores que tributaban. Pero hay más repercusiones de la oposición. Horacio. A ver. Repasamos. Ahí está don Martín Tetaz, que es diputado, dice, no apoyaría el proyecto de Massa para eliminar ganancias. El proyecto es una vergüenza. Nosotros tenemos que ser juntos por el cambio, no juntos por la demagogia, dice Tetaz. ¿Qué más? Tenemos más. En este caso, Juan Schiaretti, fíjate, un gobernador, Córdoba. El gobernador de Córdoba. Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado Nacional, sino de todas las provincias. Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena. El 61% de lo recaudado del impuesto a las ganancias es de las provincias, dice Juan Schiaretti. Yo no he visto otros gobernadores que se manifiesten en contra de una medida como esta, al contrario, doctor Daer, Bueno, no sé fin qué de semana hubo Tucumán. Voy a partir de algo. Dale. Yo a Sergio lo conozco hace muchísimo tiempo, fuimos juntos en el año 2013. Fueron compañeros de fórmula. Y les quiero aclarar a la audiencia, a todos y a todas, que Sergio si tuvo un eje político en su vida fue la derogación del impuesto a las ganancias. Y esto habla muy bien de cuando uno tiene sueños en política, cuando tiene la posibilidad de ser ejecutivo, llevar adelante esto. Con respecto a lo de Macri, bueno, lo de Macri, un mes antes de las elecciones del 2015 dijo, mi gobierno saca el impuesto a las ganancias. Entramos con 1.200.000 trabajadores tributando y se fue con 2.400.000 a pagar con alegría, trabajadores decía, ¿no? Tributando, digamos. Sí. Entonces, para hablar tiene que estar adentro de la cancha. Esta gente hay que sacarla fuera de la cancha porque no tiene el criterio, ni la altura, ni autoridad, la legitimidad para poder opinar sobre estas cosas, ¿no? Héctor, escuchando este tipo de opiniones, ¿te imaginas un escenario de mucha disputa política para lograr que esto se lleve a la ley, se concrete efectivamente? ¿Va a haber estos ataques, te imaginas que van a continuar desde los distintos planos políticos, como puede ser el Congreso, y a trabajadores peleando por defenderlo? Bueno, el Congreso, digamos, los trabajadores no tienen como contraparte la Cámara. Yo lo que quiero es interpelar políticamente a los radicales. A ver, ¿qué van a hacer los radicales? Los radicales que piensan un país con un proyecto de desarrollo, ¿qué van a terminar? ¿Bancando dos alternativas de un proyecto liberal? Bueno, este es el comienzo de empezar a mostrar qué perspectiva y para qué lado estamos. Porque si te dicen, el 11 de diciembre yo devalúo, o sea, levanto el cepo y llevo el dólar a lo que se te ocurra y saco las retenciones, o sea, hay una doble transferencia de dinero a determinados sectores. Y nada tiene que ver con los trabajadores. Entonces, cuando hay una para los trabajadores, saltan así porque tienen esa representación de un sector de la sociedad, de la economía concentrada, ¿no? Y de los sectores financieros exclusivamente, y no de los sectores productivos y trabajadores, porque aparte, no nos engañemos, esto va al consumo, esto va al consumo, y el consumo tiene un círculo virtuoso que genera consumo, trabajo y empleo. Y esto es lo que necesita la economía argentina. Sí, y una brutal devaluación como con la que se amenaza, tiene exactamente el círculo vicioso contrario, digamos. Y agrego otra cosa. Cuando te dicen el por qué ahora, porque tuvimos que sufrir la discusión con el fondo, ¿no? Que sistemáticamente pretende obligar a las autoridades argentinas a ajustar. Se terminó la discusión con el fondo y esta es una decisión de autonomía política y de soberanía de política económica. Eso le quería preguntar. Este es el tema de fondo. Porque esta decisión se anuncia justamente cuando el fondo lo que deja trascender es que quiere mayor ajuste y sumar ingresos. Bueno, por eso
parte de los economistas que están detrás de estos candidatos fueron al Fondo Monetario a decir no hay que arreglar nada, ¿no? Digamos, esto lo sufrimos el año pasado con corridas e intentos de desestabilización. Bueno, y esto es parte del escenario político actual, ¿no? Cuando mencionas una nueva etapa, ¿estás pensando en esto? Porque yo coincido con esto, que esta es la primera medida tan fuerte que se hace afuera del acuerdo con el fondo. Es una medida contra las recomendaciones del fondo. Y vos hablabas también en este tipo de definiciones, hay una nueva etapa. ¿Te imaginás una nueva etapa en el plano del debate político, de las definiciones políticas de cada uno de los sectores? ¿Que esto de alguna forma obliga a todo el mundo a pronunciarse? Yo no tengo dudas. Y creo que hay todo un sector político racional que después de las elecciones va a tener que acordar un espacio de defensa de la soberanía nuestra, ¿no? Como ahora aparece una candidata a canciller diciendo que los Kelpers son los que tienen que resolver la soberanía de Malvinas. Digamos, esto cambia la historia, la tradición y la coherencia de nuestro país. Presidenta que quiso ofrecer Malvinas por la vacuna. Bueno, entonces, digamos, que cambia seguro, pero ya tiene un antecedente esto. Cuando hubo una corrida, el ministro de Economía, Sergio, sacó dinero del Banco Central de las reservas y frenó la corrida cambiaria. Eso estaba impedido por el fondo, pero también por un acto de defensa de los que sufren las devaluaciones, tuvo ese gesto y fue contrario a los dictados del fondo. O sea, fue ese y ahora también es este. Y la moratoria previsional también. Bueno, la moratoria previsional fue también lo que le plantearon, que era imposible que lo resuelva, ¿no? Entonces, digamos, más que moratoria previsional es qué hacemos como sociedad con los mayores que ya no pueden trabajar más. Ahí va. ¿No? Para ponerlo en castellano, ¿qué significa? Le decimos un montón de gracias. No, gracias a ustedes.